¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a El Laberinto. Esta vez tenemos un formato más tradicional luego de un par de entrevistas muy interesantes y ahora toca retornar a la opinión y al análisis. Es una semana complicada, una semana con varias cosas. Empecemos. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. No tenemos que acostumbrarnos a la violencia. No tenemos que acostumbrarnos a la tragedia. No tenemos que considerar algo normal que todos los días que veamos el noticiero o algún programa en la televisión tengamos que ver noticias de feminicidios, de abusos, de desapariciones, de crímenes, de raptos, sobre todo en mujeres. Es parte de la consecuencia de vivir en esta sociedad que tenemos. Es verdad que no podemos echarle toda la culpa a los políticos de lo que pasa, pero hay una gran responsabilidad del poder, una gran responsabilidad del Estado. Es verdad que no podemos echarle toda la culpa a los políticos de lo que pasa, pero hay una gran responsabilidad del poder, una gran responsabilidad del Estado, gran responsabilidad de las instituciones que no hacen lo que deben hacer. Muchísimos de los casos que hemos visto estas semanas, en la ciudad capital, en las provincias, en otros departamentos, no se hubiesen dado si muchos individuos no estuvieran sueltos. Si muchos enfermos no anduvieran cómplices con fiscales, jueces y policías. No estuvieran por ahí llorando familias, a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres. No estarían niños huérfanos si las instituciones hicieran un poquito de su trabajo. La realidad latinoamericana sí nos muestra que esto está pasando en varios países, es cierto. Pero eso no puede ser un pretexto, eso no puede ser una excusa para que vivamos en una sociedad llena de miedo. En una ciudad en la que ya no se puede ir a la tienda tranquilo. Una sociedad en la que ya no se puede esperar el micro tranquilamente por miedo al rapto o a cosas peores. No solamente es la violencia, es también lo macabro. Las peores pesadillas de varias familias se han hecho realidad en estas semanas. Sujetos que abusan, hijos que matan a madres de manera sanguinaria. Y todas esas cosas que peor que ni siquiera quiero mencionar porque ese no es el pretexto del programa. Ese no es el estilo de lo que hacemos. Pero hay que llamar la atención. Porque en algún momento, es que esperemos que no llegue, esto no va a ser un caso aislado. No va a ser una imagen en 2 dimensiones que vamos a ver a través de la tele. Sino va a ser alguien que conozcamos. Alguien que hayamos visto alguna vez. O que ojalá que nunca sea así, alguien cercano. Y entonces saltarán las alarmas. Y entonces la hipocresía de esta sociedad también saltará. Porque será alguien de alguna familia patricia, de alguna familia pudiente, y se harán marchas y se indignarán. Con total razón, por cierto. Pero no hacen lo mismo cuando se trata de otras personas. Y tampoco hacen lo mismo cuando estos sujetos son parte de ciertos grupos sociales. Pasó con este sujeto que fue detenido en Estados Unidos. Un empresario con mucho dinero, pero que aquí había sido capaz de comprar impunidad. De usar su dinero y sus lazos para que la policía no lo moleste. Inclusive para amenazar a quien ose denunciarlo. Es eso en lo que estamos viviendo. ¿Para qué se habla tanto entonces de transparencia en los jueces? ¿No les parece sospechoso que siempre haya cambio de fiscales? ¿No les parece asqueroso que un policía tenga que ser cómplice de esta gente? ¿No les parece lamentable que un policía para hacer cumplir una orden de aprehensión pida dinero? Y eso nadie me lo ha contado, yo lo vi. Yo trabajando como abogado, un policía para ejecutar una orden de aprehensión por pensiones nos quería cobrar el 10% del monto. Monto que era ni siquiera para la mujer, sino para los hijos. Y todavía haciéndonos un favor. Una justicia en la que para que ir a hacer la denuncia ante una policía, ante una estación policial, poco más y alguien tiene que llegar sangrando, porque si no, no le reciben. Una fiscalía que para todo pide dinero.
Unos juzgados en los que no puede haber una fotocopia de un asistente sin que haya lo que llaman el impulso procesal monetario. Porque es cierto, la infamia y lamentablemente la muerte y la violencia sí van a existir, pero la reincidencia no existiría. Y vemos como todavía salen ministros, salen policías y decir, no, el sujeto tenía ya una orden de aprehensión. ¿Y por qué no se ejecutaba? Porque como se utiliza la violencia del Estado para perseguir políticamente, para amedrentar a quien piensa diferente, ¿por qué no se utiliza esa misma violencia legítima del Estado para detener a esta gente? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad una sociedad y en un país que exige que tengamos que vivir así y que elige a quiénes hacerle cumplir la ley y a quién no. Claro, y después tenemos que fumarnos a la ministra de la Presidencia declarando el año nacional de violencia contra la violencia de la mujer, cuando dentro de su mismo partido socapa actitudes violentas, diputados agresores, funcionarios que utilizan sus conexiones, pero para eso ella no dice nada. Claro, y lo hace bien cuando sale a hablar de los abusos dentro de la iglesia, que está perfecto, pero es solo una parte. La otra parte es la mentira. De las cosas de las que nunca en un discurso oficial va a hablar el presidente, o va a hablar un gobernador, o va a hablar un alcalde, que también tienen parte de culpa. Cuando se los ve con sus bandas, cuando se los ve en festejos, ahí no dicen nada. Para ellos viven en un mundo feliz, en sus condominios cerrados, con su seguridad privada, con sus nexos y sus fiestas de élite. Pero la gente de común no. Y cuando algún día, que ojalá no pase, a ellos les toque, van a salir y seguramente van a pedir la solidaridad de la gente cuando muchos de ellos no hicieron su trabajo. Cuando en Bolivia tenemos autoridades impunes, cuando tenemos policías abusivos, cuando tenemos jueces y abogados también conocidos del medio, inclusive compañeros míos en la universidad, maldita sea la hora, que en videos incluso se los ha visto agredir y ahora salen como si nada. En eso vivimos. Y para eso no hay retorno. Y triste va a ser, porque cuando haya que caer en cuenta, cuando se rompa la rama, va a ser muy tarde. Y esperemos que no sea a nosotros a quienes los toque. Tocará entonces solamente para los que creen a rezar y para los otros cuidarse y a ver si nos salvamos. Y también estamos enfermos de corrupción. Estamos enfermos también de una miopía de la corrupción. Porque resultó que ahora, cuando no están de la mano, la gente de Arce encuentra por lo menos algo de indicios en los famosos programas de Bolivia Cambia, Evo Cumple. Una investigación muy bien realizada por medios de comunicación como El Deber y el Grupo Conectas, que han detallado con documentación, con información, con nombres, todos los movimientos irregulares del famoso programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, que también, por cierto, debió haber sido mejor investigado por el gobierno transitorio. Al principio lo fue y después, oh casualidad, se les olvidó. Qué casualidad, ¿verdad? Un programa que llevaba a las comunidades y algunas poblaciones intermedias montón de obras de muy mala calidad, sin licitación. Hay que recordar que eran invitaciones directas o contrataciones directas, y que ahora resulta que sí nos muestran con datos y con números cuánto es lo que se ha perdido y lo que se ha robado y lo que sospechosamente se ha manejado. Contratos a empresas que no tenían ni NIT, que no tenían bien su documentación, pero no importa, había que ser amigo de un diputado, amigo de un alcalde, de un concejal, o a veces de alguien que estaba todavía más arriba. Ya está, te lo van a pasar. Así como se distribuyen los ítems cuando uno es amigo del poder, así como se distribuyen los contratos, incluso las licitaciones, cuando son amigos del poder. Porque la corrupción traspasa los grupos sociales. Porque la corrupción incluso ha traspasado los famosos modelos productivos. Porque cuando se habla
de toda esta perversión moral relacionada a la corrupción, resulta que también está en las gobernaciones, en los municipios. Porque para los corruptos y los ladrones no hay un umbral, no hay un portal de decir robo hasta aquí y ya no lo hago más. No existe. Roba igual el funcionario municipal que sin actas se lleva la ropa de la gente que está vendiendo en un mercado, hasta el que se lleva un contrato millonario de una carretera y que queda impune, sobreseído, si es amigo del gobierno de Luis Arce. Y seguramente, con el famoso tema de Bolivia cambia, Evo cumple, habrá algunos que caerán, algunos que comprarán conciencias, algunos que manipularán, o algunos a los que le sacarán bastante dinero, porque eso es también lo que ha hecho la fiscalía. O nos olvidamos del caso del fiscal Sosa y el famoso caso Terrorismo 1. Lo admitió él mismo. Pero en su momento Evo Morales dio la cara por él, dijo que él era el encargado de hacer justicia. Es esa también nuestra triste realidad en cuanto a corrupción. Que los casos aparecen y se denuncian solamente cuando no son amigos del poder. Después se encuentran impunidad, están cubiertos y muchas veces hasta son premiados. Y cuesta mucho pensar que las grandes cabezas no saben de las cosas que pasan. Cuesta mucho pensar que un funcionario de rango bajo medio hace las cosas sin que su jefe lo sepa. Cuesta mucho pensar que un viceministro haga cosas sucias sin que su ministro lo sepa. Y cuesta mucho pensar que un ministro implicado se anime a cosas tan graves si su jefe no se lo amerita. Cuesta mucho, ¿verdad? Cuesta mucho también pensar cuánto nos va a demorar recuperar la confianza algún día en las instituciones, la confianza algún día en las leyes, en el sentido mismo de la justicia y que no sea una simple quimera. Hace un par de días se ha detenido en la zona entre Beni y Pando a 57 dragueros por la extracción ilegal de oro. A mí no me interesa si los procesan por eso. Si tienen que seguirles un proceso por la extracción ilegal, que lo hagan. Pero por eso se llama proceso. Es más, en derecho se llama el debido proceso. ¿Alguien me puede explicar de esos famosos genios azules o de toda esa caterva de individuos que lanzan en Twitter y Facebook a justificar a sus jefes? ¿Por qué se los llevó a la ciudad de La Paz? ¿No hay algo que se llama el principio del juez natural? ¿No hay autoridades en Ribera Alta o en el departamento del Beni que puedan llevar a cabo ese proceso? ¿Por qué se los lleva a otra ciudad? Claro, esto ya pasó. Y lo dijimos en su momento. Lo dijimos hasta el cansancio. Vuelve a aparecer en nuestra sección. Se lo dijimos. Cuando pasó lo del caso terrorismo en el 2009 y el 2010, sobre todo los años más intensos, y se llevaban a gente a La Paz, cual si fuese un campo de detención, dijimos que esto algún día iba a salir del espectro político y que el poder iba a hacer lo que quisiera, cuando quisiera, ignorando todos los derechos y garantías. ¿Y qué es lo que está pasando? Justamente eso. Y le dijimos también a la gente que supuestamente no se iba a meter en política porque a ellos no comían de política, que algún día le iba a pasar también. Y eso está ocurriendo. Ya no solamente se presta la policía, los fiscales y los jueces a estas fechorías jurídicas en temas políticos, sino en cualquier cosa. ¿Alguien me puede explicar en qué parte de la ley se habilita al Ministerio de Gobierno o a la policía para que incendie barcazas sin haber existido una sentencia? Esto no es la ley 1008, por cierto. ¿Alguien puede explicar por qué se secuestra 57 personas sin saber de su paradero y se los lleva sin una orden judicial o por lo menos algún mandamiento de fiscales? Eso no es detención. Puede ser que sean culpables de delitos y que tengan que pagar por ellos. ¡Que lo hagan! Yo no los voy a defender. Yo defiendo el proceso. Y tanto defiendo el proceso que inclusive cuando se dio lo del gobierno transitorio se defendió el debido proceso de los mismos masistas. Porque eso es tener principios, cosa que los del gobierno no tienen idea. Por eso es que defendemos principios y valores.
no personas ni colores, y mucho menos estos fantoches que tenemos de gobernantes. Defendemos principios. Y el principio del debido proceso. Nadie puede ser detenido de esa manera, sin importar el crimen que cometa. Hay procedimientos, hay sanciones que se ajustan a cada caso. No solamente a la voluntad de un ministro de decir quemen sus barcazas y llévenlo detengan al que puedan y llévenselo a La Paz. Porque ese es el concepto de derechos humanos que tienen. Porque en su momento se les debió enseñar mejor, cuando estaban en sus infames carreras de derecho. Así es. Si usted cree que teniendo una actitud pasiva y diciendo a mí no me va a tocar porque yo no tengo nada que ver con política y la policía o los fiscales o los jueces no van a abusar de mí, le cuento que está muy equivocado. Sea un caso laboral, tributario, civil, lo que sea, el poder va a ir tras de usted en algún momento cuando no se arrodille ante él. Porque así es el poder. Lo advirtieron muchísimos pensadores. Bertrand Russell, Bertrand de Jouvenel, entre otros tantos. Hay una larguísima bibliografía sobre el poder y sus abusos y su crecimiento. Porque así vivimos. Y esa es también la manera a la que nos estamos acostumbrando a sufrir los abusos de poder. Pero para hacerle frente a los que abusan del poder, hay que tener algo más que una simple voz, o recursos, o un apellido patricio. Hay que tener coraje, y hay que tener dignidad. Cosa que les falta a muchos empresarios en este país. Hace un par de días se han jactado ambos en sus respectivas redes sociales, tanto el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, como el presidente de CAINCO, de una reunión muy amena entre los dos, en el que seguramente encontraron discrepancias, según mencionan ellos mismos, pero que también encontraron puntos en común. Y aquí uno tiene que preguntarse, ¿qué puntos en común se puede encontrar con los autoritarios? Es cierto, la política, la vida misma es parte de una labor de comunicación. Lo otro es la genuflexión, algo a lo que CAINCO nos tiene muy acostumbrados, por cierto. No hagamos de cuenta que siempre fueron una institución digna. No hagamos de cuenta tampoco que representan a todos los empresarios, tampoco. ¿Vieron cómo no recuerda la gente del 2019 cómo en cuestión de un año, 2019-20, se arrodillaron frente a Evo Morales, luego fueron a recibir a Yanine Áñez y ni bien subió Luis Arce se reunieron con su ministro de gobierno? En menos de un año y meses ya pasó todo eso. Qué casualidad, ¿verdad? Y ahora, con Andrónico Rodríguez, que si bien no es del ala de Arce, sí es parte del movimiento del socialismo. ¿Con quién quieren congraciarse? ¿Para qué quieren congraciarse? Volvemos a la enorme cita de Lenin, que muchas veces recuerda a nuestro querido amigo Enrique Fernández. Los empresarios a veces tienen la vista tan corta que van a vender a la soga con las que los van a colgar a sus propios asesinos. Y es cierto. Se piensa que van a estar a salvo. Se piensa que en sus cofradías, que en sus grupos, que en sus cenas lujosas van a poder comprar impunidad. Seguramente les durará un tiempo. Y seguramente hablarán de reactivación económica. Y seguramente hablarán de muchas cosas más demagógicas. Pero nunca hablarán de valores, de principios. Por último, ni siquiera hablarán de ideología. Porque eso dijeron en uno de los eventos recientes. Los empresarios no deben tener ideología. Eso más bien me parece una muestra de cobardía. Podrían por lo menos decir, estamos un poquito en este lado, un poquito tirados a la izquierda, tenemos simpatías, pero lo que hacen es cobardía. Cuando son ellos quienes deberían más beneficiarse de un sistema de libre mercado. Pero claro, más poder, más peso que las ideas, más peso que los valores, pesan las rodillas a la hora de arrodillarse frente al poder. ¿Verdad, CAINCO? Esta semana ha fallecido un gran escritor. Me refiero a Milan Kundera. Milan Kundera, un hombre nacido en la antigua Checoslovaquia, antes de la separación de la República Checa y Eslovaquia,
Fue un autor que dejó una marca muy interesante en la literatura del siglo XX. De esta generación de escritores luego de la Segunda Guerra Mundial, que vivieron los periodos revolucionarios, que sufrieron el comunismo soviético, no solamente en sus obras, sino también en su vida misma. Es el caso de Kundera, un hombre que fue expulsado del Partido Comunista y que luego fue expulsado también de su país prácticamente por alzarse frente al régimen, y bueno, toda la historia de lo que ocurrió después en la Primavera de Praga. Pero más allá de estas cosas que vivió Kundera y que pudo plasmar en su obra, hay mucho que decir. Yo tengo acá algunos ejemplares, pero lo primero que quiero mostrarles es esto. Yo conocí a Milan Kundera en este texto, allá por el año 2004, cuando Santillana hacía textos mejores que los de hoy, y sin tantas regulaciones estatales. Leíamos un fragmento de La insoportable levedad del ser. En aquellos años, me acuerdo, inclusive, mi profesora de literatura, Rosario Verdecio, buscaba la novela con avidez porque no la encontraba. Era más difícil encontrar libros hace 19 años. Años después, ya viviendo acá en Santa Cruz, encontraría yo un ejemplar de La insoportable levedad del ser, y hoy puede encontrarse mucho más fácil, por fortuna. Luego conocería otro libro de él, que es El libro de los amores ridículos. Y el último que tengo cerca es La broma. Tiene varios libros más, son los que yo particularmente he leído. En el caso de Kundera podemos encontrar una literatura que tiene un vínculo con la filosofía, con las ideas. No solamente por el tema político, claramente La broma tiene un toque autobiográfico, y es un ataque a la solemnidad de los poderosos, que es más molestoso para alguien que tiene poder que una broma. No soportan reírse, son solemnes, son serios, no les gusta que alguien se burle de ellos. Y La broma, a través de un personaje casi autobiográfico, repito, que es Ludwig, nos muestra eso, como alguien es condenado por el poder. Y por supuesto la novela más conocida, La insoportable levedad del ser, que ya desde el título aborda el desafío filosófico, que es el ser sin un problema filosófico. La referencia a Nietzsche está en las primeras páginas y da origen al título, no se los voy a spoilear. Pero pienso que en este caso con Kundera y sus otros libros también está la necesidad de pensar qué ocurrió, cómo fue este siglo XX para la literatura, sobre todo en esa última etapa. Lo ingrato que a veces es todo este asunto de los premios, aunque recibió varios reconocimientos. El tema del Nobel, que le fue esquivo, como se lo fue a Borges, o como se lo fue al mismo Javier Marías. Grandes autores para mí que merecieron ganar, y que bueno, uno ve los ganadores de algunos años y dice, ¿qué pasó acá? Pero bueno, esta es la historia también de la literatura. Milan Kundera es un autor que vale siempre la pena visitar, que vale siempre la pena leer, porque insisto, sus novelas están muy bien contadas, pero no solamente son ficciones que nos tocan, que nos trastocan, porque nos muestran que nosotros también podríamos estar pasando por esas cosas, porque sufrimos por los abusos del poder, porque sufrimos por las tragedias, porque entendemos el peso agobiante a veces de la historia, los problemas del amor, de la soledad y demás, le dan ese plus a la literatura de Milan Kundera, que ahora que ha abandonado este mundo, lamentablemente a veces es así, hay que encontrar el pretexto para leer a estos grandes autores. Se fue Milan Kundera, su obra queda, su legado queda, están también sus entrevistas y su contenido en internet, algunas por ahí en YouTube, vale la pena verlos también. La sugerencia entonces de parte del programa es leer a Milan Kundera, este gran escritor que nos ha dejado en estos últimos días. Llegamos al final del programa, un programa en el que uno ha tenido un poquito de ímpetu y de rabia, pero vale la pena a veces descargarse y agradecer, sobre todo agradecer tanto a La Voz Universal por la emisión del programa, tanto a todas las personas que nos siguen por redes sociales, que dejan sus comentarios, sus likes, que nos apoyan en las distintas actividades que tenemos y en el contenido que podemos publicar y en todas esas cosas que tampoco podemos publicar. Mi nombre es Andrés Canseco, nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.